Ok, entonces vamos a implementar la interfaz. La interfaz que queremos implementar, que se desea implementar, es la interfaz contable. Me voy a ir acá a la creación dentro del paquete. Y automáticamente, ¿qué es lo que me dice? Yo puedo crear paquetes, clases, interfaces. Bueno, aquí tenemos una clase enumerable y otros elementos adicionales. Voy a crear una clase de tipo... voy a crear una interfaz. Una interfaz no es una clase, ¿no? El nombre que le dimos es contable. Y finalizo. Miren que no está public class, está public interface. ¿Sí? Interface contable. Entonces, a ver, dentro de mi esquema que yo estoy manejando, vamos a utilizar para ciertos elementos. Por ejemplo, voy a colocar aquí constantes que yo necesito crear. Public, vamos a determinar que sea de tipo final. Public, final. Ojo, aquí estamos creando variables de tipo final. Double. Y vamos a ponerle factor, sueldo, factor sueldo, voy a ponerle vendedor. Factor sueldo vendedor. El factor del sueldo del vendedor es 2.25. ¿Ya? Voy a colocar otro public final double factor sueldo vendedor, vamos a ponerle sueldo supervisor. Sueldo del supervisor y vamos a ponerle 0.5 que habíamos definido. Voy a colocarle un public final, voy a colocarle como un double y voy a ponerle como, estoy definiendo constantes, ¿no? Factor, umbral, bono. Sí. Voy a colocar un umbral de bono, por ejemplo, que en el valor, en el momento que me ingresen un valor, qué sé yo, que quieran un bono de $400, no pueda recibir ese valor. ¿Sí? El valor umbral del bono le vamos a poner como máximo $200. ¿Sí? Entonces podemos poner public algo más que pueda necesitar aquí. A ver, dentro de este voy a colocar un public vamos a crear un public para visualizar algo, ¿ya? String public string imprimir. Ya, acabo de crear un método abstracto. Estoy creando un método abstracto que en las clases que implementen mi interfaz tengan que obligatoriamente colocar o definir el método imprimir. ¿Sí?
Listo. Eso por lo pronto. Miren que voy a definir un factor para el sueldo. Por ejemplo, yo ya defino un factor del sueldo del vendedor, un factor del sueldo del supervisor, del umbral de bono. Estoy definiendo en una sola interfaz. De tal forma que si yo quiero cambiar algún dato dentro de los cálculos, simplemente vengo acá, cambio y no tengo que irme dentro del código, buscar en qué parte está la fórmula, ver si ese 0.25 corresponde al factor de la fórmula, etcétera, lo que pueda suceder, ¿no? Listo. Estos factores como tal, ¿en dónde me interesan? ¿En persona, en supervisor o en vendedor? En supervisor y en vendedor necesito directamente, porque aquí está el cálculo, si le ven. Entonces se van hacia la clase de vendedor. Y van a colocar implements contable. ¿Ya? Automáticamente, ¿qué es lo que me bota? Me bota un error dentro de la clase porque obligatoriamente tengo que implementar el método imprimir. ¿Ya? Voy a colocar el método imprimir aquí. Public string. Le puse como string, ¿no? Imprimir. Y voy a retornar valores que yo tal vez necesite, ¿no? Valores extras. Por ejemplo, quiero saber algo que no esté mandando. El get salario. ¿No es cierto? El salario de este empleado. Y las horas extras podemos colocarle. Salario. Y podemos colocarle aquí mismo. Ponte horas extras. Para que sepa el usuario a qué corresponde, ¿no? Él no sabe cuáles son las horas extras. Ya no sabe cuál es el salario, solamente está visualizando el sueldo total. ¿Ya? Voy a colocar aquí el elemento que yo necesito. Por ejemplo, yo tengo 0.25 aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba mi variable? Factor guión bajo salario. Sueldo, muchas gracias. Sueldo vendedor. Ya, automáticamente me reconoce. Por ejemplo, cuando en una clase ustedes ven una variable que no encontraron que fue declarada, que no saben de qué tipo es, que no saben en qué parte del código está, pero se dan cuenta que maneja una escritura cursiva. Eso me está diciendo que forma parte de una interfaz. Verifiquen que está bien escrito, que debe estar tal y cual como está en la interfaz. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? No se olviden de ir guardando, por favor. Si ustedes no guardan, les va a botar errores porque a veces, lógicamente, está esperando o hace la lectura desde el archivo, no hace la lectura desde el del espacio de trabajo, del workspace. Vamos a la parte del supervisor. En el supervisor voy a colocar un implements y voy a implementar contable.
automáticamente me bota ese error porque necesito implementar el método imprimir. Entonces colocamos public string imprimir y le voy a colocar aquí un return que me retorne lógicamente lo que habíamos definido, ¿no? Que está como salario el get salario que nosotros teníamos definido, que me diga las horas extras get horas extras y que me diga cuánto recibió de bono. Y le llamamos a nuestro método getBono. Voy a darle un enter para que puedan visualizar mejor. Y aquí está. ¿Ya? Ok. Ya estamos a 6, ¿no es cierto? Listo. Este factor, el 0.5 que está aquí, lo voy a cambiar por el que yo acabo de generar. Factor era sueldo, ¿no? Sueldo supervisor. ¿Ya? Y vamos a donde se encuentra el bono. ¿Ya? Y voy a colocar aquí una condición. Si el factor del umbral del bono es mayor que el valor del bono que yo estoy recibiendo, entonces voy a colocar aquí un solo return, no dos. Bono va a recibir el mismo valor, no hace ningún. Podemos meter algo ahí. Bono es igual a bono, puedo aumentar un valor extra, qué sé yo. Caso contrario, el bono que recibió le divido a la mitad, voy a decirlo, ¿ya? Ojo, por ejemplo, si coloco 600, lógicamente sigue siendo un factor. Voy a colocar el factor umbral bono es el que recibiría. Ya, estoy colocando una condición. Miren, estoy colocando una condición. Si el bono es menor al factor, entonces se mantiene el valor del bono que yo acabé de definir. ¿Sí? Aquí podemos colocar una variable que se llama retornar. Puedo hacer las dos formas. Observen. Puedo colocar un return bono o un return factor del bono.
¿Sí? Mucho más práctico y mucho más limpio el código. Si no cumple la condición, si el bono, en este caso, es mayor que el factor, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Me va a devolver el factor del bono, que es el tope máximo de 200. Si alguien quiere poner un bono de unos 400, 500 dólares, no va a poder, porque el bono máximo que se le da es de 200 dólares. Si yo quiero cambiar ese valor del bono, ¿dónde voy a cambiarlo? En la interfaz, correcto. ¿Sí? Ok. La condición de imprimir, el método de imprimir, si ven que todavía no está atado a nada, no le estoy mandando a imprimir, pueden ustedes utilizar el mismo toString que me está devolviendo las cadenas, los resultados. En el mismo toString yo le puedo colocar aquí, con un salto de línea, voy a colocar datos adicionales, datos informativos. Estos datos informativos son los que me está proporcionando el método imprimir. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer para el toString del vendedor, ¿no? Implementemos esto en el vendedor. Y ya está. Ok, acabamos de implementar una interfaz que maneja métodos de tipo final, digamos variables de tipo final que se convierten en constantes y un método abstracto. Se puede implementar métodos por defecto, se puede implementar métodos de tipo final, etcétera. ¿Sí? Vamos hacia el ejecutable para visualizar qué resultado nos bota. Y aquí están, ¿no? Los valores informativos que nosotros ingresamos.